Muchas gracias, si me pueden escuchar, ¿verdad? Sí, quiero simplemente presentar y bienvenirles a nuestro seminario y quería decir, gracias a los otros panelistas, estoy aquí por un aliado de hace mucho tiempo con conspiradores en la lucha para eliminar al Departamento de Seguridad Interna y las lógicas incriminatorias penales que existen alrededor de ella. Estoy aquí con Jacinta González, que es la directora de políticas en Mi Gente, que ha organizado en el movimiento de derechos de inmigrantes por más de ciertos años, enfocándose en las defensas para comunidades migrantes, el uso de la inmigración y aduanas y el uso de tecnología en contra de migrantes. Bienvenida Jacinta, también estoy aquí con Paramita Shoka, la directora ejecutiva del Just Futures Law, que por más de 20 años Paramita se ha especializado en estrategias para combatir detención migratoria, enfuerzamiento y criminalización y ha servido anteriormente como la directora asociada en la... gracias, ha sido un año nuevo por la de resistencia y he pasado muchos años organizando las injusticias de... co- em, s- ¿Te quiere resaltar alguna cosa que estamos trabajando juntas? Una que está detrás de los derechos de ICE, de reportes de inmigración y aduana, en los datos de deportación que han dado seguimiento con un reporte, un informe de lo que se llama Heart Attack, que es sobre las biométricas que se usan en inmigración y aduanas y la antología que se llama Resistir Fronteras y Tecnologías de Violencia, resultando trabajo organizativo. Y solo quería ponerlos en el contexto de deportación masiva. Luego de DHS, cada uno de nosotros estábamos trabajando en estos problemas durante la ascendencia de un régimen y se ha convertido en algo normalizativo materialmente. Antes de que se fundara el Departamento de Seguridad Nacional, la historia grabada de deportaciones llegado a 2,6 millones de deportaciones y ves que en cada presidencia Obama siendo el punto más alto, como ese número ha alcanzado, ha llegado a los millones desde ese momento. Creo que ahora con Biden está en como en 1,1 millones. Y mientras estamos aquí hoy hablando sobre redadas masivas, es porque todos hemos estado escuchando sobre las intenciones de la deportación masiva y actividad policíaca en la frontera, aquí presentado por Stephen Miller, Trump, el candidato, y también el proyecto 2025. Y también Harris ha estado haciendo campaña para demostrar que ella es igual de fuerte en contra de la inmigración como son los republicanos. Así que vamos a pasar la próxima hora compartiendo nuestro trabajo en estas causas para proveer algunas lecciones sobre cómo nos acercamos o abarcamos lo que sabemos que va a venir sin importar quién será el próximo presidente. Así que con el tiempo, poco tiempo que tenemos, queremos enfocarnos en redadas masivas. No quiero minimizar el daño de las operaciones más pequeñas que pasan continuamente con ICE, pero sí quería pasar un tiempo con estas redadas masivas hoy. Así que Operación Cross-Check o verificación cruzada, vamos a hablar de esto, pero para resaltar, esto es una que comenzaron a regularizar, normalizar las redadas masivas frecuentes que pasaban en ciudades. También vamos a hablar sobre la Operación MAGA, que está pareciendo ser la redada más masiva en la historia, y la Operación Palladium, que es una operación expandida donde estaban amenazando con traer a las patrullas de la frontera a ciudades como Nueva York antes de que el COVID empezara en el 2020. Así que, disculpa, esto es esta parte de la presentación. Vamos ahora a comenzar con Jacinta. Y si puedes presentarte, por favor, rápidamente con una historia breve de cuando comenzaste a pelear en contra de la actividad policíaca de ICE.
Sí, claro, hola a todos y gracias por Misue por juntarnos para tener este seminario. Siento que hemos estado hablando por un minuto, pero siento que ya hemos pospuesto y pospuesto y ahora es el momento correcto para tener esta conversación, dado lo que estamos viendo como parte de la conversación y los debates que hemos visto en lo que se está viendo para el próximo presidente de los Estados Unidos. Es como está recordándonos positivamente, empezó a hacer este trabajo hace mucho tiempo bajo la administración de Bush cuando estaba organizando a trabajadores diurnos y trabajadores de construcción, familias indocumentadas en Nueva Orleans luego del huracán Katrina. Y sí, no comencé con la intención de organizar en contra de deportación o de inmigración, empecé a organizarme en contra del robo de salarios y se convirtió muy claro en el trabajo organizativo que no podías organizar a trabajadores diurnos en contra del robo de tarifas de salarios sin abarcar inmigración y aduanas y redadas, porque era lo que las personas estaban hablando que les estaba pasando, porque los empleadores que llamaban a la policía tan pronto entraban a la cárcel, la inmigración los buscaba, así que empezamos a entender cómo estas cosas estaban conectadas desde un principio. Sí, todavía tenía mi lista de cosas que hacer del 2018 o para entrenar de qué significaba un retenedor, porque seguía llegando a la conversación y creo que fue cuando les conocí a ustedes, pero esto nos llevó a hacer campañas sobre colaboración o colusión entre nuestros alguaciles locales y inmigración y pudimos ganar una de las primeras políticas de contenedores entre detenciones en el sur. Pero como una consecuencia de eso empezamos a ver a que la migra empezaba a entrar en comunidades más y más y empezamos a ver redadas que tenían más dispositivos biométricos en nuestros supermercados, espacios de estudios bíblicos, religiosos, y estaban entrando muy adentro en su estrategia. Así que esto nos ha llevado en este camino de entender un poco más los datos y la tecnología que están usando y cómo estas cosas están conectadas. Y así es como yo entré a todo esto. Yo sé que sí entraste a los años de Bush. ¿Cómo tú comenzaste tu trabajo? Sí, y también conectando a mi trabajo con Surveillance Resistance Lab y mi gente por siempre ser increíbles y ser abogadores increíbles en el espacio de este trabajo y en esta frontera nueva de actividad policial. Sí, siento que mi carrera empezó con el nacimiento del Departamento de Seguridad Nacional en el 2005. Estaba practicando ley de inmigración en los 90 como haciendo trabajo de asilo y trabajo de procesos de inmigración y asilo. Y había un número de cosas políticas ocurriendo, pero no fue hasta el septiembre 11 que de verdad dio forma a las consecuencias de seguridad nacional de esta agencia y su deseo de ponerse hacia adelante como una agencia que va a proteger a los Estados Unidos del terrorismo, de criminales que empecé a estar interesada en esto porque mientras trabajaba con proyectos de detención, era muy claro que lo que la agencia estaba diciendo y su retórica alrededor de detención y cumplición policíaca y leyes, eso tenía que ver con detención y manejo de personas. Y creo que la primera redada que comencé a trabajar fueron las redadas de Swift en la era Bush en el 2006. Y eso fue cuando 1.300 personas fueron redadas en 6 plantas. Fueron acusadas de robo de identidad y todas estas violaciones, y era tan masivo y tan rápido y tan coordinado que de verdad estábamos asustados de hace como 8 meses, que eran como las redadas Bedford en Massachusetts que ocurrieron después, y las redadas Bedford también fueron horribles donde 300 personas fueron arrestadas en este frío increíble de Massachusetts y hicieron redada en una fábrica utilizando lo que se llama auditoría I9, que es un sistema donde la migra estaba
utilizando el sistema de empleo de una manera que Jacinta, como Jacinta hablaba, enfocándose en trabajadores para lograr redadas masivas. Pero la que de verdad se quedó conmigo fue las redadas de Postville, que también fueron también las últimas en la era de Bush, donde vimos los allanamientos y fue la fuerza de la agencia eh, que vimos los helicópteros que utilizaron, los equipos de SWAT que se incorporaron, 900 agentes para arrestar a 300 personas, familias que fueron separadas. Fue terror absoluto en ese momento y fue ahí que nos dimos cuenta que la agencia de verdad se veía y estaba actuando como una fuerza paramilitar. Y así fue que entré a esta idea de lo que es la actividad policial y interesarme más en cuál es la conexión entre la policía, la migra y la aplicación y ejecución de la ley en nuestras ciudades y, y en los centros de detención. Esto es un poco de cómo yo comencé. Pero con esto me llevó a unas distintas campañas con las personas en esta llamada, es verdad, pero me encantaría ahora movérselo a Misue para que hable sobre las redadas de ICE, de la migra, y yo entré en Bush y luego de eso ah, ocurrió más durante Obama, así que me gustaría escuchar que hables de eso. Gracias, Palomita. Creo que lo presentaste bastante bien cuando estabas hablando sobre el, ICE, la migra como una fuerza paramilitar. Tenemos que recordarnos que cuando el Departamento de Seguridad Nacional fue fundado, no había migra y habían el equipo de operaciones fugitivas y creo que fue una de las partes más rápidas en crecimiento de ICE cuando llegó a existencia. Y esta aceleración de la criminalización de inmigrantes, para mí hablaba sobre las redadas SWIFT. No tan solo arrestaron a personas por estar en el país sin autorización, pero también comenzaron a acusar a personas de fraude. Y todas estas cosas de cada administración se puede mostrar cómo está construyendo el aparato, el número de policías y las lógicas que continúan construyendo. Y una de las cosas más increíbles de la época de Obama, que heredó el Departamento de Seguridad Nacional de George Bush, quien lo fundó, es que tomó algo que se presentaba como una agencia enfocada en seguridad nacional y lo convirtió en lo que empezaron a llamar una agencia que se enfoca en seguridad pública. Y la manera en la que iban a abarcar la seguridad pública, entre comillas, era atacando a inmigrantes con acusaciones criminales a una escala masiva. Así que cuando hablamos de las políticas de redadas y detención, tenemos que recordar que antes de el Departamento de Seguridad Nacional y de Obama no había una manera automática de que la policía compartiera huellas dáctiles con la migra. Esto ocurrió luego de que se llevara en el 2010 a fuerza completa el 2013 estos actos patriotas y quienes estaban organizando en ese tiempo era un momento increíble y muy loco porque de repente cualquier persona que fuera arrestada que no fuera ciudadano casi automáticamente se le pasaba o se le notificara a la migra su presencia que fueron arrestados. Eso estaba ocurriendo y a la misma vez Obama en la administración como demócratas tratando de pelear por algún tipo de reforma comprensiva de inmigración, se acercaron a esta idea de quién es un inmigrante bueno y quién es un inmigrante malo. Y parte de esto era este increíble memo de la fiscalización que fue alrededor de ese tiempo, donde crearon categorías de personas que eran blancos, objetivos de deportación basados en su estatus de inmigración y sus y sus archivos criminales. Así que al verificar aquí, CrossCheck fue la primera operación masiva en el 2011. Esto fue durante los tiempos de Obama, donde estábamos todos peleando por campañas de detención política. Algunas habían pasado, algunas creo que queríamos mejorar, pero había una manera porque estas políticas, legislaciones de detención le pasaban el de arresto a la migra, las redadas empezaron a aumentar y la operación Crosscheck era era una operación donde cada oficina de campo, tal vez, por ejemplo, eres parte de la Nueva York,
de Nueva York recibes oficiales o policías de otros lugares que se unen en un lugar en particular. Por ejemplo, todos llegan a Chicago, todos llegan a Nueva York y tratan de arrestar a la mayor cantidad de gente posible en ese momento. A veces reciben ayuda del Departamento de Seguridad Nacional y sus investigaciones. Y los policías que no son parte de la parte de detención de ICE, de la mira. Así que las cosas que hacían era que construían, tenían que activamente construir el hilo que la gente de acusaciones criminales hacían. Así que tenían estas conferencias de prensa donde bajaban a una ciudad y empezaban a hablar sobre cosas como que estamos retando el repetición de crímenes, estamos atacando lo peor de lo peor. Así que creo que parte de lo que el reto fue, y empezaron a decir que la migra existía para proteger la seguridad pública. Y creo que una de las lecciones de ese momento era que muchos de los abogadores, en tratar de proteger a las personas de la deportación, comenzaron a acercarse a los trabajos de la migra, diciendo, no estás, no, tu objetivo no son lo peor de lo peor, sino personas que están en la tercera categoría de prioridad. Así que fue una parte muy importante del trabajo que hicimos en proteger a las personas mientras estaban protegiendo individuos de la deportación directa, también empujando esta narrativa en contra de esta narrativa de que hay personas que merecen la deportación más que otras y también esta mezcla de estas lógicas como la industria de prisiones conectándose con el sistema de inmigración y este sigue siendo el trabajo que hacemos hoy, pero es una historia muy importante que tenemos que pensar mientras vemos lo que puede seguir hacia adelante. Esos fueron los tiempos de Obama, mucho más que decir, pero se lo paso a Jacinta para que hable un poco sobre lo que era en ese momento, en el 2017 cuando la administración de Trump comenzó, y algunos de los ataques clave que enfrentamos, aparte de hablar sobre Operación Mega. Em, Sí, tenemos que recordar Trump uno porque sí, creo que muchas personas estaban viendo lo mismo y tenían sus propias recolecciones o memorias de las cosas que estaban pasando. Creo que teníamos, como estabas diciendo, Misue, siempre hemos estado peleando en contra de esta idea de quién merece, quién no merece, particularmente la manera en la que cualquier contacto con la policía, cualquier contacto con el sistema legal penal te hace una prioridad en sus ojos. Creo que algo que también fue difícil cuando Trump entró al principio era que todo esto estaba ya fuera, ¿verdad? Un salpa afuera, era de verdad todos los argumentos, no importa lo malos que eran, por lo menos te daban herramientas de organización para organizar y luchar contra la deportación. Pero creo que una de las primeras cosas que Trump hizo, dijo, no hay discreción, todos pueden ser deportados. Así que creo que eso fue también importante en cuestión de quién está enfrentando deportación, pero también los miedos a la comunidad en cuanto a sentir, uno, van a atacarnos, dos, y si lo hacen, ¿cuál sería las herramientas de organización que tendrías a tu disposición para luchar y defenderte? Lo segundo que hizo, que era muy agresivo, era entrar a atacar a los organizadores, ciudades que habían creado políticas y legislaciones, si se llamaban ciudades santuario o en cuanto a detención y inmigración y aduanas, fueron los primeros que fueron atacados en cuanto a las amenazas de estas redadas. Y la tercera, que fue muy importante para nombrar, es la aceleración del uso de fiscales en el Departamento de Justicia, además del sistema de deportación. Así que esto significaba que personas que estaban tratando de cruzar la frontera, que recibían todo tipo de acusaciones y cargos en cuanto a tráfico porque traían su primo o lo que sea, crear esta arma de fiscalización en contra de inmigrantes fue intensificado. Empezamos a verlo en el uso de 1325, 1326, entrada legal y volver a entrar ilegalmente. Y también se utilizan esos términos y leyes para justificar
usar más vigilancia cuando, ¿verdad? Hablamos sobre alguien que había sido deportado y había regresado y había como un dron que estaba vigilando su casa. ¿Cómo es que llegaron a esa información, ¿verdad? Así que las órdenes de esta vigilancia empezaron a verse en la fiscalización y pueden ver eso también con las redadas en Mississippi, con todos esos trabajadores que fueron recogidos, que fue muy trágico, más de 700 personas. Particularmente recuerdo el caso de María, que fue deportada aunque estaba dándole comida a su niña, lactando a su niña y separada de sus tres niñas. Y parte de la evidencia de este era el uso de el grillete, localizando a personas que iban de su casa a su trabajo. Así que pueden ver las capas del sistema de grilletes que se utiliza como evidencia en una fiscalización antes de deportar a las personas y se ve entonces ese aumento de amenazas en las cosas que están pasando. Y creo que es importante también recordar esto. Porque he estado en algunos círculos donde afortunadamente, porque la retórica es tan mala, a veces, si no llega a ese punto donde él deporta 11 millones de personas, las personas justifican, todo era o una mentira. Si no, hubo mucho daño que se hizo y hubo una intensificación de las legislaciones y las políticas y la violencia que enfrentaban las comunidades. Así que creo que es un poco importante recordar algunos de estos horrores porque de nuevo, he visto personas ahora yendo a los procesos y ven, no, las personas en esta deportación están tratando de ayudar a asustar a las personas, pero sí hay políticas actuales detrás de lo que está presentando y proyectos de ley que son muy dañinos y tenemos que hacer todo lo posible para detenerlo. Gracias, Jacinta. Parimita, ¿puedes mencionar un poco sobre la conexión entre Operación Maga? Sí, Operación Mega. Sí, yo estaba en el cuarto, recuerdo. Con ambos de ustedes cuando estábamos hablando sobre qué hacer cuando escucháramos hablar a Trump decir lo que iba a ser Operación Mega y el pedido para nosotros era hacer pedidos de la Ley de Libertad de Información en FOIA, no tan solo en Inmigración y Aduanas, pero todas las oficinas de inmigración y recibimos sus planes que están disponibles y pueden ver cuántos de esos planes van a un gran detalle de cómo quieren conducir una redada. Así que este estaba buscando arrestar 8.400 a 10.000 personas en un solo día y van a utilizar todos los oficiales, 24 oficiales de oficina de campo. Y en la información que se soltó antes de tiempo, iban a crear una lista de lo que llamaban a través de lo que llamaban la MCTACC, que es un centro de objetivos criminales de inmigración dentro del Departamento de Seguridad Nacional, que creó una lista de todas las personas que quieran deportar y estaban haciendo listas y listas y listas de personas, enviándolas a sus oficinas locales y pidiéndole a las oficinas locales que se aseguraran al mirar a sus archivos de teléfono móvil, de utilidades y de rastrearlos de diferentes maneras para ver si podían ser arrestados localmente en el lugar donde estaban. Así que está el asco regular que se sienten de cómo, cuán emocionados se sentían la gente de tener estas operaciones. Era como que, wow. Puedo leer una que decía, sí, enviaron un anuncio que habían cambiado el nombre a Epic y fue Trump. Vamos, que tengan felicidad, que la pasen bien cazando. Y era muy horrible ver esos tipos de mensajes y las herramientas que las personas tenían en su posesión, la disposición a utilizarlas, la emoción que tenían en hacer esta lista, que creo que habían cuotas que tenían que alcanzar. Palantir en ese momento estaba involucrado en esto porque estaban creando eh, la infraestructura para apoyarlo, que en todos los planes que tenían no les importaba si estaban arrestando objetivos o lo que estaban en lo que llaman colateral, que es cualquier persona a su alrededor y que como Jacinta mencionó, planificaban hacer esto. Así que creo que esto fue Operación Mega, que estaba revelando cómo ICE corre estos programas y cómo que los recicla a través de CrossCheck, SafeGuardian y reciclando
un número de maneras que ya habían tenido para empujarlo. Así que creo que lo que me preocupó mucho era que estos planes son eternos, no han cambiado. Se trata de listas enormes, tecnologías enormes que pueden hacer y el poder de hacerlo y en trabajar en consortios juntos. Gracias, Paramita. Eso es muy preocupante y creo que dijeron que no había ocurrido porque hubo un huracán. Creo que también voy a contar otra historia que era similarmente horrible, que no ocurrió por una pandemia global. Y si puedes traer un poco más así lo que estabas diciendo sobre que tenemos que creer que algo terrible puede pasar, porque ya está pasando una y otra vez a diferentes escalas. eh, eh, Pensar en cuánto ha crecido la migra es desde ese tiempo, así que se pueden imaginar la capacidad de lo que pueden hacer. En el principio del 2020, Trump estaba muy molesto con Nueva York porque habían pasado la ley de luz verde, que básicamente estaba cortando información de Departamento de Transportación y Obras Públicas hacia ICE y buscando una historia, y puedes ver esto en la ley de libertad de información. Quería buscar una historia que iba a crear una razón masiva para crear deportación masiva. Así que lo que estaba pasando en la ciudad de Nueva York, y pueden ver cuando se convirtió presidenta en la orden ejecutiva que estaba hablando sobre la ciudad de Santuario. Nueva York fue una muy grande y lo que estaba pasando al organizar en ese momento contra ICE en enero era una locura. Las personas, creo que el número de redadas de la migra era como 4 veces la cantidad de lo usual, era muy alto. La migra le disparó a un hombre en la cara mientras actualizaban un arresto y estaban deteniendo a personas en sus carros. Era horrible. Tenían, no recuerdo pistolas, pero tenían esas pistolas grandes que los militares usan en el Bronx, en las calles del Bronx, caminando por apartamentos, y tenemos todo tipo de pietaje de esto. Y luego, creo que fue en febrero, recibimos información, reportes de que agentes de la frontera, patrullas de la frontera, estaban en Nueva York. Así que Nueva York es obviamente lo suficientemente cerca a la frontera canadiense y así que estábamos confundidos de lo que la patrulla de la frontera estaba haciendo, pero nos enteramos a través del New York Times que fueron reclutadas por RO, la fuerza de deportación de la parte de detención y deportación de ICE, para apoyar sus acciones. Pero luego en febrero del 2020, creo que fue el día de San Valentín, nos enteramos de New York Times que estaban llamándolo Vortex, llamando a Vortex, parte del equipo de patrulla de la frontera para apoyar a eso. Así que esto se llamaba Operación Palladium y era una operación cross-check más grande que nos enteramos a través de ley del... Vamos a tener otro seminario en octubre 16 que puedo compartir esta información, donde vamos a estar hablando sobre lo que encontramos a través de el proceso donde la Academia trató de reclutar a personas que fueran parte de su fuerza policíaca de ciudadanos. Pero creo que parte de lo que ocurrió mientras la Operación Palladium y la historia que nos cuenta es que no fue difícil para nada movilizar para que fueran sus fuerzas. Así que cuando pensamos en que ICE ahora tiene, creo que ARO antes de Trump tenía como 3 a 500 empleados, y pueden utilizar investigaciones de el Departamento de Seguridad Nacional, y la patrulla de la frontera tiene 200.000. Si empezamos en la escala y cuán consolidada sus misiones se han convertido y sus planes, esto es lo que pienso es parte de la amenaza que tenemos que anticipar, que viene pronto. Así que yo solo quiero pasar, em, sí, para mitad también puede ofrecer información sobre esta parte de la actividad policíaca de ICE, pero lo que queremos pasar el resto del tiempo antes de movernos a preguntas es reflexionar, Jacinto y Palomita, en cuáles algunas son de las lecciones clave para ustedes, habiendo hecho esto
a través de 4 administraciones presidenciales y lo que podemos ofrecer a los oyentes. Voy a pasar con Jacinta. Ey, bueno, algunas de las lecciones. Quiero comenzar diciendo que algunas de las lecciones era particularmente dado el clima político en el que nos encontramos y las maneras en que los candidatos a Harris y Trump han dado. Creo que debemos prepararnos para que las redadas aumenten y sean más rápidas sin importar quién gane. Y eso es algo muy difícil que decir, algo muy difícil que entender y comprender. No estoy diciendo que las ideas de lo que va a verse en cualquier escenario, pero sí no quiero que estemos hablando como si fuera un escenario estamos bien y en el otro estamos viendo redadas grandes, porque creo que hay potencial para que haya un aumento en esta. eh, Creo que es una lección muy grande y parte de la razón por la que continuamos en esta área para la campaña es la importancia de que podamos cerrar los blancos o los errores de datos, porque la manera en que crosscheck funciona, la manera en que reciben los nombres completos de las personas o se enteran de quién vive en la casa, muchas veces no es información que está siendo compartida por ciudades, es información que está siendo compartida por tu información en tu pago de cable o de internet o de luz. Y estamos tratando de empujar aquí en el condado de Cook, de Illinois, a cerrar la compartida de datos donde tenemos que continuar haciendo este tipo de trabajo a través del país para poder asegurarnos que ICE tenga menos información para poder atacar a nuestros seres queridos. Creo que lo segundo que tenemos que mirar es que muchas personas van a estar en riesgo y esto incluye, como decía Misue, muchas personas que han tenido contacto pasado con el sistema penal, si ya fuera 10 15 años atrás, están estas personas que han tenido esas conversaciones, pero también estoy preocupada por personas que han entrado en los últimos años, personas que han llegado a Chicago y han ido a estos espacios en Chicago hablando con personas que han llegado de Venezuela, de Senegal. Y muchas de las personas no han aplicado por el asilo, no han podido hacer un cambio de espacio, han estado en un estado de limbo por mucho tiempo y esto significa que hay muchas personas allá afuera que pueden ser objetivos para la migra y creo que empezando en los espacios donde las personas están congregando, juntándose, son áreas. ¿Verdad? Y la otra lección que es importante para mí, algo que empuja nuestro trabajo organizativo, es que necesitamos campeones, necesitamos personas. Estas ciudades de santuario ya no están, no son lo que eran. Ya no es como que el alcalde de Nueva York nos va a apoyar. Creo que hay más espacio para que el alcalde de Chicago pueda defender a las personas. Creo que sí pienso que tener personas que están seleccionadas para la oficina pública que defiendan a personas puede crear una barrera de protección para comunidades y creo que podemos continuar empujando a que tengamos campeones, representantes que puedan unirse a nuestra lucha en contra de estos tipos de redadas. Y creo que la cuarta cosa, solo en cuanto de lecciones aprendidas o donde debe ir el trabajo organizativo, es que no podemos olvidarnos del Departamento de Justicia. Sí creo que continúan em, hablando sobre conspiradores dentro del Departamento de Seguridad Nacional cuando hacen esto y que continúan empujando a todos en contra de que el Departamento de Justicia sea cómplice en esto, es muy importante. Estaba buscando números recientemente de persecuciones de personas cruzando la frontera, están subiendo y creo que es bueno pensar quién va a tomar la Casa Blanca. Tenemos que continuar empujando para asegurarnos que no sea el caso. Y creo que hay un tipo de lugares que no es algo que debemos estar pasivamente esperando que la redada ocurra y luego responder, ver de buscar abogados para todos que estuvieron ahí. Hay cosas que podamos hacer en organización de inmigración para crear una barrera de defensa en contra de estos tipos de operaciones masivas. Gracias, Jacinta. Para mí, ¿qué viene a la mente para ti? Tal vez creo que pueda volver a resaltar
Antes de esto, que las tecnologías son muy difíciles de trabajar y el trabajo organizativo es muy importante apoyarlo. Cuando yo pienso sobre lo que debe de ser financiado y apoyado, es el trabajo organizativo, porque es el trabajo organizativo lo que de verdad pudo encontrar entradas a cómo llegar a las personas que puedan influenciar, personas participando a nivel local y nacional, para empujar en contra de una redada, empujar en contra de empleadores y ser campeones y defensores. Y creo que también pienso que el litigio que ha conectado al trabajo organizativo también era muy importante. Y estoy muy preocupada por esto. ¿Quién va a estar haciendo el litigio estos días? Es algo que sí me preocupa, porque pienso que lo que salió de esa era eran trabajos organizativos, organizadores que entendían la ley, usaban la ley para crear y hacer intervenciones quirúrgicas, ¿verdad? Porque sabían cómo funcionaba el sistema. Así que creo que a este nivel es muy importante que nosotros no hagamos las demandas y los pedidos solamente y ver cómo llega, sino entender cómo es que está trabajando a nivel local, cómo es que las personas están siendo transferidas, dónde están siendo llevadas, si se sabe dónde está la prisión, eh, si se sabe cómo llegar a un policía de ICE de la migra. Y cuando esto se convirtió en algo fácil o de segunda naturaleza para muchos organizadores, sí añadió poder y energía e impulso a la fuerza de las campañas. Así que siento que hubo un rol muy importante para organizadores y un rol muy importante para abogados que estaban interesados en apoyar este trabajo para asegurarse que podíamos navegarlo de estos dos sistemas. Así que todos en ese momento sí conocían temas de deportación, ¿verdad? 101, sabían dónde estaba su oficina local, porque las intervenciones tenían que ocurrir así de rápido y precisas en ese momento, porque ahora las agencias podían recibir información rápidamente, pero hay más hoyos, brechas dentro de la ciudad de Santuario, y la protección de datos va a ser una nueva frontera en la protección de datos mientras hablamos de redadas. Entonces creo que estoy pensando y aprendiendo sobre cómo la protección de datos está ocurriendo en esta ciudad y trabajando en esto mucho en tiempo con mis colegas, pero creo que la infiltración de datos, la migra utilizando datos, a eso utilizando datos en contra de nosotros, es algo que vamos a tener que familiarizarnos con, pero también desarrollar estrategias para luchar en contra. Gracias, Permita. Solo quería añadir algunas cosas para cerrar y luego pasárselo a sesión de preguntas. Creo que para volver a reforzar lo que Jacinta decía sobre el Departamento de Justicia, otra cosa que ocurrió es que empezaron a unirse a estos, no es terrorismo, disculpa, estas fuerzas, estas comités de trabajo, y conducían una redada en una ciudad y tenían a todas las agencias de policía que podían estar ahí presentes. Así que si no podemos llevarte para algún tipo de ofensa de deportación, entonces te vamos a arrestar por reentrada legal, y si no te arrestamos por volver a entrar ilegalmente, entonces vamos a ver si te arrestamos con el departamento de policía de la ciudad y si tienen un cargo pendiente. Así que esto es una estrategia que me recordó que el Departamento de Seguridad Nacional son como agentes federales armados, como que el Departamento de Defensa. Así que estamos hablando de una fuerza policíaca migratoria de inmigración que es más grande que algunos cuerpos militares en otros países. Creo que es más grande que el cuerpo militar de Canadá. Así que parte de la cosa de que cuando pensamos en cómo esto ha podido ocurrir, es que hay una gran cantidad de dinero que se gasta en el Departamento de Seguridad Nacional. Así que el presupuesto ha sido un área que ha sido extremadamente difícil romper, pero todavía sigue siendo una parte importante para ver cómo podemos cerrar o disminuir
creo que el proyecto 2025 también tiene ideas o preocupantes de cómo disminuir el Departamento de Seguridad Nacional, pero parte de lo que para mí y yo estábamos hablando es que cuando pensamos sobre lo que son nuestras luchas, lo que son nuestras demandas, siempre va a haber algún tipo de... La precisión de las demandas va a importar porque va a haber negociación que ocurre que termina probablemente porque tienen tanto poder. eh, em, Asegurar que un grupo grande de personas va a estar excluida de los beneficios de las acciones. Esto es lo que yo pienso que para nosotros continúa siendo una lección, es que el, la zanahoria es muy pequeña y el palo es muy largo. Significa que cada vez que algún progreso se logró, lo hacía más difícil que otro grupo de personas, que el sistema depende en continuar oprimiendo para justificar su existencia. Y siempre eran personas con cargos criminales o personas que habían cruzado recientemente o personas musulmanas. Son pilares del Departamento de Seguridad Nacional y su misión primordial. Y tenemos que ser muy sensibles a que hay jerarquías existentes que existen a través de leyes. Algunas personas tienen más derechos legales que otras. Existen a través de experiencias raciales generacionales de quién pertenece y quién no pertenece. Y creo que esto va a ser que va a continuar siendo una lucha al asegurarnos que ambos de nuestros trabajos y acciones sí nos llevan a hacia la liberación para todos. Y no tan solo dentro de la frontera, el límite de lo que se llama Estados Unidos, pero que hay dimensiones globales a esta lucha que tenemos que luchar. Y creo que estamos listas para llegar a la sesión de preguntas. Chris, si puedes ayudarnos. Claro, si tenemos algunas preguntas en el chat y si tienen alguna pregunta, asegúrense de ponerla en la caja de preguntas. Una de las preguntas es si puedes hablar un poco más sobre cómo ICE, la migra, recibe información de compañías privadas y cómo cerrar esos fuentes de datos. Yo voy a hacer la primera pregunta porque estamos apuntando aquí. Lo que pasa, y esto creo que es una de sus primeras hojas, reporta lo que es de quién está detrás de ICE, de la migra que todos coescribimos hace muchos años, que comenzó a revelar algunas de las cosas que yo no tenía idea de cómo funcionaba hasta que hicimos la investigación para crear ese informe. Pero hay compañías que se llaman agentes de datos que se dedican a comprar y vender nuestra información. Muchas veces pensamos de esas compañías como compañías que solo están viendo qué tipo de zapatos nos gustan en Amazon para que nos den mejor anuncios, pero resulta ser que están vendiendo todo tipo de información de nosotros. Y estas dos compañías Consumer y Lexus tienen un número para ti. Por ejemplo, tú sabes tu número de seguro social, ¿verdad? Pues ellos tienen un número para ti también y tienen estos archivos enormes donde tienen toda esta información y la venden. Y la venden a departamentos de policía y la venden a ICE. Así que Thomson Reuters y Nexus han tenido contratos con ICE y la migra para proveer este tipo de información que usan para crear lista de objetivos y otras operaciones. Así que hemos estado tratando de usar todas las estrategias posibles para detener el flujo de información de agentes de datos en las manos de la Migre, que es una manera de que ellos simplemente compran la información y no utilizan órdenes de arresto en vez de hacer el proceso diligente de hacer la orden y hacerlo dado una investigación que tengan pendiente. Pero creo que hay algunas estrategias que hemos estado mirando. La que yo estaba mencionando era tratar de ver, por ejemplo, muchas veces hay fuentes de información a nivel de ciudad o estado que están vendiéndosele a estos agentes de datos y tenemos que cortar esto y detener esta práctica porque, por ejemplo, esto es muchas veces la manera en la que hay se entera de los momentos en que las personas salen de la cárcel. Por ejemplo, y no sé si algunas veces han visto que algunos lugares tienen santuario o leyes de santuario
y de repente, yo pensaba que la policía no se supone que compartir esta información con la migra. Tal vez no la están compartiendo directamente, pero si un agente de datos puede comprarla, puede dársela a ICE, y así es como ICE llega a tu puerta luego de que pagaste la fianza. Así que parte de lo que estamos tratando de hacer es cortar estos tipos de información. También hemos trabajado con agentes federales para asegurarnos que esta información sea privada y que las personas no puedan recibir acceso de esta manera, porque también sabemos que se utiliza para hacer doxing, intimidar a personas, aborto. Así que hay muchos lugares donde donde tenemos que continuar haciendo trabajo y por eso es que tenemos que continuar empujando, porque la industria de agentes de datos recibe más información, así que tenemos que tener responsabilidad en todo a nivel federal para asegurarnos que están teniendo prácticas seguras a un nivel local donde estamos protegiendo las intenciones de nuestras legislaciones de santuario. No creo que tenga más que añadir. Sabe que están comprando los datos para salir del lugar, las provisiones de Ciudad Santuario. Y es una táctica deliberada para evitar todo tipo de requerimientos bajo las leyes y también porque es más fácil ignorar la cuarta enmienda como los requerimientos de órdenes para arrestar. Y si no necesitas esa orden, si simplemente puedes comprar los datos. Y creo que si quieres comenzar, puedes empezar a ver tu tu, tu centro de crímenes de la próxima generación en las ciudades, donde creen que la tecnología va a ser el proceso de servicios policíacos. Y cuando ves los contratos que tienen, ves que tienen, vas a ver que tienen a través del LexisNexis o a través de su compañía principal. em, para darte un sentido de la escala de los agentes de datos, tienen 10.000 fuentes del gobierno que están buscando y mirando. Así que es una empresa muy grande, es una mina de oro y hay maneras de encontrar esos contratos y eliminarlos. Y para compartir, para personas que están compartiendo y quieren hacer más. Si quieren ir a la página de No Tecnología para ICE, van a ver los reportes que hemos mostrado, que describen lo que está pasando en el nivel de Cook, del condado de Cook, lo que está pasando en Colorado, que son agentes de datos que están involucrados en de verdad privatizar la policía, la manera en que las agencias locales se hablan entre sí es a través de las plataformas que los agentes de datos están utilizando y que están ocurriendo, que debemos de prestar atención. Así que hay reportes, hay todo tipo de flujo de información de cómo se va rompiendo y cómo se mueve a los datos de ICE y la migra y ese campo de información intercambiada que se pueden ver en la sección de investigación de la página. Y si quieres hacer investigación específica en tu lugar, donde vives, nos puedes dejar saber, podemos apoyarles. Mi correo es jacinta@migente.net, lo pongo en el chat, pero pueden sentirse cómodos de escribirme y estoy feliz de apoyar en cualquier manera que pueda. Gracias, Mía. Sí, pueden buscar los recursos buenísimos que se compartieron de Jacinta y Palomita. Solo añadiría un punto para reforzar a Jacinta las lecciones aprendidas. Creo que es haber estado en Nueva York y ver un alcalde que está activamente tratando de deshacer las políticas de detención, las legislaciones. Creo que tenemos que tener muy claro que parte de las razones por las que Obama logró tantos niveles de deportación y era porque es compartida de información y ejecución entre detención entre la política y a colaboración entre ICE, la migra y la policía, pero creo que la amenaza de destrozar estas políticas, estas legislaciones, estos proyectos de ley, es algo que tener en mente porque definitivamente estaba en la mira de Trump en la primera administración y quien sea que sea presidente de nuevo, fue hace mucho tiempo, ya pasaron casi una década atrás. Así que hemos perdido muchas de las personas del Consejo de la Ciudad, que eran los que inicialmente aprobaron muchas de esas leyes, porque fue hace una década atrás. Así que es algo que tenemos que tener en mente y pensar.
Gracias. Creo que hay otra pregunta que llegó. ¿Piensan que la mayoría de organizadores de justicia de inmigrantes están preparados para deportaciones masivas sin importar las elecciones? ¿Qué puntos de habla o tácticas han encontrado que sean efectivas en ayudar a personas a entender que ambas presidencias van a ser igualmente peligrosas para comunidades inmigrantes? Ay, cansancio, cansancio. La verdad es que absolutamente no. Creo que la mayoría de organizadores de justicia inmigrante están preparándose para deportaciones masivas. Em, Creo que una de las cosas uno de los momentos en los que mi corazón se hundió fue cuando durante la convención democrática, cuando la vicepresidenta Harris estaba hablando y hablando sobre apoyar a la seguridad, la legislación de la seguridad de la frontera. Creo que hay muchas personas que no saben lo que hay en la legislación dicen que suena bien y como un buen compromiso, pero nosotros que hemos leído lo que es muy, muy horrible, noticias muy malas, no tan solo porque es una inversión en policías en la frontera, no solo porque es una inversión en la vigilancia, pero es la destrucción total del asilo, en muchas maneras, vulnerabilizar a más personas a la deportación, reforzando la idea de que necesitamos asegurar la frontera antes que ofrezcamos cualquier tipo de camino hacia ciudadanía para otras personas en la comunidad. Así que pienso que por, por lo que está en juego en las elecciones, que sabemos si tenemos otro turno de Trump, creo que muchas personas no están enfocándose en esto, pero sí ha, ha sido un descanso ver que algunas organizaciones sí están diciendo que van a continuar estando en contra de de la legislación de la frontera y jugando contra esto y vamos a continuar hablando sobre esto con comunidades. Una de las cosas que me encanta de este equipo y este seminario hoy es que vamos a llevarlo a la era de Bush y tenemos que hacerlo. Y creo que las personas tienen que entender la historia de esto. No es la primera vez que si damos un poquito de ejecución, tal vez entonces recibamos un poco de descanso. Esto fue la estrategia de Obama. Si yo estoy fuerte contra la deportación, entonces yo voy a poder tener inmigración comprensiva y reforma comprensiva. Resulta ser que fueron deportaciones sin reforma. Así que esto ha sido el patrón. Y cuando pienso en puntos efectivos para nuestra gente, creo que se trata de lecciones en la historia, contar, llevarnos en este camino de entender cómo la política y la deportación se construyó este tubo de políticas y deportación y lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir. Si son los Dreamers contra sus padres, Boomers, o los inmigrantes buenos versus el inmigrante criminal, o si son las personas por más de que han estado por más de 20 años, cada vez que hay este tipo de dualidades que nos ponen en contra de la comunidad, vamos a perder todos. Así que eso es lo que las personas pueden entonces lograr ver efectivamente, que podemos continuar votando en contra de Trump porque sabemos lo que está en contra, mientras que no seamos idiotas en lo que va a estar en riesgo para nuestras comunidades. Gracias. Creo que tenemos tiempo para solo una pregunta más, Chris. Sí, esta viene a lo que se entra más a lo proactivo que podemos hacer. Así que alguien pregunta, ¿hay algunas recomendaciones en cómo podemos utilizar nuestra educación comunidad para ir a la ofensiva, para ir en contra de estas legislaciones políticas, para sostener o retar a ciudades, condados, oficinas controladas por republicanos o demócratas, que ustedes dicen que son maneras que podemos ser más proactivas y ir a la ofensiva en diferentes áreas? Yo voy a brincar otra vez aquí, pero pueden añadir, creo que una es continuando la práctica de cómo podemos organizar a detener deportaciones y asegurarnos que las personas tengan sus paquetes listos, ¿verdad? Tenemos que tener, de verdad, tener herramientas de defensa
clara, tenemos una como defensa, que trabajamos con JFL, pero que las personas estén preparadas para los escenarios donde esto puede ocurrir, de verdad va a lograr y ayudar mucho. Y esas conversaciones a veces las personas tienen miedo de tener esas conversaciones porque piensan que van a asustar a las personas, pero mi experiencia es que las personas ya están pensando en estos escenarios y les dan a las personas herramientas que pueden utilizar en momentos de crisis que de verdad ayuda a que las personas sean más fuertes y más enfocadas y estén listas a tener esas conversaciones. Lo otro que diría es dar seguimiento a las legislaciones, a tus oficiales electos, cuando las redadas ocurren, cuando estas cosas pasan, van a necesitar campeones. Así que ya sea eso tu alcalde o tu persona del Congreso, o tus senadores o quien pueda hablar con ellas y asegurarse de que entiendan que esto es algo que debe preocuparte, que debes contar en ellas si algo ocurre para poder ayudar a las comunidades y hacer introducción, presentaciones. No puedo decir lo suficiente cuántas veces las campañas de antideportación han sido exitosas porque una oficial electo han conocido a la persona, porque han ido a la oficina, han hablado con ellas, han hablado con sus hijas y dicen, wow, ese es el fuego que necesito para tomar esta pelea, esta lucha a próximo nivel. Así que a veces olvidamos esto como el trabajo de abogacía, vamos a las reuniones del, sin fines de lucro, pero miembros de la comunidad deben ser parte de esos espacios también para poder luchar y pedir lo que se necesita. Así que esto es lo que es importante para ser proactive. Y luego también es el tener el plan de defensa. Y la Alianza de George y Latino hablaba sobre que hubieran áreas libres de la migra, libres de ICE, la misma manera en la que iban puerta a puerta a repartir el voto, así abrían la puerta para que no abrieran la puerta y cómo no abrir estas puertas a... Así que ese tipo de educación, como ir puerta a puerta para decirle que no abran las puertas, son herramientas de grupos que han hecho esto por mucho tiempo. Así que vean, busquen este recurso de herramientas de antideportación, busquen el recurso anti-migra y podemos hablar de si hay preocupaciones presentes en tu área. Hay diferentes cosas que se pueden hacer. Es diferente estar en Alcanza Rural que estar en el medio de Chicago cuando están pensando en estos planes de defensa. Así que hay cosas que se tienen que ajustar y estoy feliz de compartir cualquier organizadora que quiera hablar más sobre esto. Solo voy a añadir una cosa que es que pienso que es más fácil pensar que un abogado va a poder a resolver un caso de deportación, pero es importante que los organizadores y miembros de la comunidad entiendan los sistemas que están siendo desplazados en contra de ellos. Así que es muy esencial que entiendan estas herramientas de deportación para que hagan las preguntas apropiadas y también busquen mentoría de personas y otras organizaciones como Surveillance Resistance Lab para que puedan ver qué es el sistema legal y lo que puede hacer, qué es lo que, cuáles son las cosas que se pueden lograr y dónde pueden hacer intervenciones que pueden hacer la gran diferencia. Creo que hay abogadas de movimiento, yo soy abogada de movimiento, yo sé por qué estoy haciendo ese trabajo, pero pienso que es muy importante que hagamos exactamente lo que Jacinta dice y no tan solo depender en el sistema legal y un abogado para que te resuelva los problemas de la deportación. Muy bien, gracias Jacinta. Es una oferta muy generosa de una organizadora muy increíble. Para cualquier ofrecer apoyo en pensar en esto. También añadiría para el punto de Palomita, que es importante reconocer los límites del sistema legal en cuanto a inmigración, pero también es importante reconocer que cuando tienes personas, abogados creativos como Palomita, abre una posibilidad que no existe para las personas. Así que en todos los casos que he ganado, donde hubieran personas que en cuanto a a un acusamiento a nivel que llegaron culpables, en su caso no han ganado en un caso de inmigración, han llegado a un perdón o han recibido alivio de inmigración, pero creo que hay muchas maneras creativas en estos espacios, pero hay más de nosotros, debemos de buscar la manera de cómo ganar algunas peleas imposibles en la cara de mucha resistencia y también hemos perdido.
mucho también. Así que esto es parte de las metas de este webinario, de este seminario, que era hacer lo que están diciendo, que era aprender sobre la historia basado en cómo están localizadas, pensar en lo que está ocurriendo antes, las infraestructuras que ya existen para las personas. En Nueva York hay una infraestructura muy grande para apoyar en estos trabajos, ya hay ciudades donde no existe, pero sí pienso que creo que podemos, creo que quiero tener conciencia que ya llegamos a la hora. No sé si ustedes quieren quedarse y escuchar otra pregunta. Yo sé que los panelistas se han ofrecido a quedarse. Chris. Sí, y hay una pregunta que hay una grabación y las personas pueden irse. El proceso de deportación pide todo tipo de cosas y a veces es una pregunta de lo que se va a proveer o lo que no van a proveer, que va a hacer una diferencia, sino creo que no hay una contestación simple para todos y protección eh, para los datos, pero creo que hay muchas guías de defensa que podemos compartir, que podemos compartir luego. Y algo que añadiría a esto, y creo que todo está claro para mitad, es que una de las muchos grupos de los que son parte tal vez estén en este escenario, pero una de las cosas que sé que han presentado en este escenario, planificación escenario, para nosotros ha sido ataques en organizaciones, particularmente lo hemos visto el gobernador Abbott en California, en Texas, porque estos dos personajes horribles se hablan entre sí. Estamos viendo cómo el gobernador Abbott de verdad ha utilizado el sistema para ir atrás de organizaciones y particularmente organizaciones en la frontera que ayudan a personas que han entrado. Deben haber planes que organizaciones deben poner en lugar para asegurarse que todos sus espacios están protegidos y deben ver lo que se está viendo. Siempre las cosas están en esa dirección y eso es algo que puede ser algo al fin de la línea, pero no es un escenario que ya que las personas están aquí, pero si estamos viendo una segunda ronda de Trump, es algo que puede ser de ayuda. eh, y también le decimos, y también vamos al gabinete donde tienen que esconderse. ¿Qué hago sobre esto? Y resulta ser que sí, ese es el escenario en el que te encuentras. Tienes el teléfono que están vigilando el teléfono, así que tienen protocolos, puede ser que ayude y vamos a hacer seminarios sobre esto en algún momento, ¿verdad? Pero es algo que ha surgido para organizaciones también. Eh, y vamos a hacer la última pregunta. Así que para lo último, esto está abierto a cualquier persona. Pueden hablar sobre cómo utilizar Redada versus actividades de ejecución, cómo
recomiendas que las personas usen ese tipo de actividad? Yo solo digo redadas. Algo sobre el lenguaje que utilizan para la actividad de ejecución, que resulta ser estéril y es algo que tiene que ocurrir para la seguridad pública. Y es algo que se siente estéril, que parece que nos lleva más allá del sentimiento de que estás en una redada policíaca, que no hay otra manera de hablar sobre esto. Así que a ICE le gusta pretender que no son policías, que son un departamento especial de la seguridad nacional. Todos estos lenguajes importan. Y mientras más sienta que podamos de a traerlo a las personas para entender la violencia y la intensidad de esto, ya sea una persona que recogen o 500, para mí es importante. Yo estoy de acuerdo y mil veces creo que parte de la idea de retar la idea de la ejecución es porque si utiliza la ejecución está legitimizando la ley que de verdad está ejecutando. Así que parte de nuestra práctica ha sido siempre llamarlo una redada, pero a la misma vez de legitimizar no tan solo a la policía de ICE de la migra, pero las leyes que están en su lugar para protegerlas. Y creo que estoy de acuerdo especialmente en este momento donde siempre nos quedamos encajados en el espacio de inmigración, de que esto es una situación civil o actividad de ejecución civil, que las personas tienen menos protecciones. Así que sí pueden entonces crear un arma y palabras a su favor y tenemos que combatir esto eficazmente. Así que muchas gracias. Pero me te querías decir algo más antes de que cerremos. No. Ok. Bueno, muchas gracias a las panelistas. Gracias, que son buenas amigas en la lucha. Y a todos ustedes por estar aquí hoy, por Chris, por tu apoyo con las preguntas y a los intérpretes, Chris. Gracias, muchas gracias. Eh, Así que esperamos verles prontos en algún otro lugar. Como dicen, muchas gracias.